Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, si estás aquí es porque te inscribiste a la masterclass, al taller de ayunos. Lo más importante de todo, y si estás aquí, es porque hay una parte de ti que sabe que hacer ayunos es algo que te va a ayudar mucho, no solo física, sino mental, espiritual, financieramente, ¿no? Como siempre lo digo, los ayunos son mucho más complejos y mucho más profundos de lo que pareciera de manera superficial. Vamos a empezar por las bases. ¿Cuáles son todos los beneficios que te va a hacer un ayuno? Aquí te los voy a enumerar uno a uno. Quema de grasa, desintoxicación del cuerpo, mejorar la atención, concentración y memoria, mejora el estado de ánimo, te mete en un proceso de cetosis, que la cetosis, para los que no la conocen, dentro de sus beneficios principales está la limpieza del azúcar de la sangre y la mejora cardiovascular. También el ayuno nos da autofagia. ¿Qué es la autofagia? Literal es el reciclaje de las células dañadas. Es cuando nuestro cuerpo empieza a comerse a él mismo, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cuál es la magia del ayuno? Que en la autofagia comienza nuestro cuerpo a comer todo eso que no necesariamente es bueno para nosotros o que nos beneficia, ¿no? Como por ejemplo la grasa. El cuerpo entra en un estado de emergencia, entonces empieza a ver de dónde obtiene recursos y de dónde obtiene nutrientes y de dónde obtiene lo que sea que necesite obtener, y empieza por la grasa, por las reservas de grasa. Esa es la razón principal por la que lo primero que pasa es que bajamos de peso. También nos ayuda a tener una limpieza cerebral, incrementa la hormona de crecimiento, reduce la inflamación, crea una formación de células madres. Esto es súper importante porque el ayuno crea células madres de manera natural, cuando en la actualidad hay muchos procedimientos en diferentes hospitales que son muy costosos solamente para la producción de células madre. Entonces imagínense que el ayuno te da eso de manera gratuita y de manera natural. También crea un reseteo de inmunidad celular. Y bueno, en resumen, todos los beneficios que les acabo de decir, ¿qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Hacen que tengamos un mucho mejor cuerpo, hacen que tengamos una mejor salud. Eso hace también que comencemos a rejuvenecer. Pero lo más importante de todo eso, porque al final todo eso digamos que es un poco superficial, lo más importante de todo lo que hace el ayuno es que es un proceso de sanación y de regeneración en el cuerpo y en la mente. Eso vale oro, eso no tiene precio. Y eso es por lo que yo siempre me apasioné y me gustó tanto este tema de los ayunos, ¿no? Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Fernando Zubieta, llevo realizando ayunos intermitentes desde hace más de 6 años y haciendo ayunos prolongados desde hace 3, 4 años. He llegado a hacer ayunos, he llegado a estar sin comer hasta 23 días. Hice muchos cursos, muchos entrenamientos, leí muchos libros con respecto al ayuno, y es por eso que para mí fue tan poderoso y cambió tanto mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi salud, que decidí compartir con todas las personas que se interesen esta información que aprendí. Entonces, bueno, nuevamente gracias por estar aquí. Un punto muy importante y muy básico al empezar esta clase que debemos saber es el significado de la palabra ayuno. Mucha gente ayuna, pero no saben el significado de la palabra, y esto es básico porque nos da la guía de lo que vamos a hacer cuando comencemos con este proceso. La palabra ayuno viene del latín jejunum, que significa vacío. ¿Y qué es un vacío? Obviamente es un espacio que no contiene absolutamente nada, ¿no? Eso es un vacío. Entonces, ya con esta explicación y con este significado, creo que queda muy claro que cuando hacemos un ayuno, lo que debemos hacer es un espacio, ¿no? Hay muchos tipos de ayuno, como siempre explico. El más famoso, obviamente, es el de la alimentación, ¿no? Por eso cuando la primer comida, el primer alimento que hacemos en el día, por eso se llama desayuno, porque estamos rompiendo ese vacío que creamos durante la noche o durante muchas horas en nuestro estómago. Sin embargo, el ayuno no es solamente de alimentación, hay muchos tipos de ayuno que las personas hacen. Hay personas que hacen ayuno de placeres, hay personas que hacen ayunos de trabajo, se puede ayunar también, ayunos de dopamina, hay muchísimos tipos de ayuno, pero obviamente en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el ayuno de alimentos, que ese es el más importante para poder obtener todos los beneficios que ya les comenté.
Entonces, bueno, quiero que quede muy claro que el significado de la palabra ayuno es vacío, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Literalmente vamos a crear un vacío en nuestro sistema digestivo de alimentos. Ese es el objetivo principal. Que no, durante este tiempo que vamos a ayunar, sea un periodo corto o sea un periodo largo, no debería entrar ningún alimento, ninguna materia sólida por nuestra boca y obviamente por nuestro sistema digestivo. El objetivo principal es mantener el sistema digestivo parado, frenado, en reposo, en descanso, como le quieran llamar, el mayor tiempo posible. Un dato muy importante que siempre menciono es, imaginen qué tan poderoso es el ayuno, que es algo que han hecho durante miles de años en la gran mayoría de las religiones que existen en el mundo, ¿no? Y los principales maestros que también han pasado por este plano, por esta tierra, los más grandes, la mayoría de los más grandes, han ayunado, ¿no? Entonces imaginen la importancia que tiene el ayuno. ¿Quiénes lo han hecho? Jesús, Siddhartha Gautama, que es Buda, Moisés, Mahoma, Aristóteles, Platón, Sócrates. Y bueno, de todos esos, específicamente hablando del ayuno, el más importante es Hipócrates. Para los que no lo conocen, Hipócrates es el padre de la medicina de la antigua Grecia. Más o menos 5 o 6 siglos antes de Cristo es cuando estuvo Hipócrates, en ese tiempo en la antigua Grecia. ¿Y quién es Hipócrates? Hipócrates fue el fundador de la primera escuela de medicina. Entonces, imagínense qué tan importante es Hipócrates en el tema de salud, que literal fue la primera persona que fundó una escuela de medicina en el mundo. Y este dato me encanta y es súper importante. ¿Qué es lo que decía Hipócrates? Esta es su frase. Antes de acudir al médico, ayuna por lo menos un día. Esa era la frase principal de Hipócrates. Entonces, imagínense qué tan importante es el ayuno, que el padre de la medicina, el primero que empezó a tratar temas médicos de manera oficial, le pedía a sus pacientes que si iban a asistir con él o con cualquiera de sus médicos, antes de asistir con ellos, primero tenían que haber ayunado un día. ¿Por qué? Porque él era fiel creyente y había comprobado que muchas de las enfermedades o posibles enfermedades se curaban solo con haber ayunado un día. Entonces con eso se ahorraban muchísimo tiempo y muchísimas personas visitándolos todos los días porque ayunaban y la gran mayoría de ellos se curaban con un día de ayuno. Ya no era necesario que tuvieran que asistir al médico. Hipócrates tiene otras 2 frases que también me encantan. Una es, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Imagínense el poder y la profundidad de esa frase. No importa cuántas veces te curen o te cures, si al final lo que te está enfermando lo sigues haciendo, porque entonces va a ser curación, sanidad, enfermedad, curación, enfermedad. Entonces va a ser un círculo vicioso. Y obviamente el objetivo no es ese, el objetivo es que podamos sanarnos y ya no tengamos la necesidad de volver a sanar, ¿no? Y ese es el principal objetivo de los ayunos, sobre todo prolongados, es curarnos, sanarnos, resetear nuestro cuerpo y ya no tener que volver a enfermar. Por eso siempre para mí es súper importante la costumbre de, si ya están entrando en este mundo o ya entraron en este mundo de los ayunos, que lo vuelvan un hábito, una costumbre, que no sea solo algo de moda y lo hagan una vez por quedar bien, por compartir que lograron hacer un ayuno o porque alguien les dijo, sino que realmente, por lo menos el ayuno intermitente lo vuelvan un hábito de todos los días o del mayor número de días posible. Porque así se van a asegurar de que su cuerpo se mantenga completamente sano durante mucho tiempo, no solamente los días que ayunaron. Y por último, otra de las frases que me encanta de Hipócrates es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces fíjense qué poderosa es esta frase que claramente nos está diciendo que la medicina está en lo que comemos y en lo que comemos está la medicina. Entonces es por eso que tenemos que ser muy conscientes de todo lo que comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, con qué intención la comemos, ¿no? Porque al final eso es la verdadera medicina. Y bueno, como les comentaba, existen muchos tipos diferentes de ayunos, ¿no? El más famoso es el del alimento y dentro del alimento también hay diferentes tipos. Está el ayuno intermitente, que es el más conocido por todos. ¿Qué quiere decir
Intermitente, literal quiere decir una intermitencia. Una intermitencia, como su nombre lo dice, es algo que no es constante, ¿no? Que se hace por periodos de tiempo o se hace por espacios determinados. Por eso es que el ayuno intermitente significa que vamos a dejar durante la noche y la mañana, por ejemplo, el mayor número posible de horas sin comer y después vamos a meter o ingerir algo en nuestro cuerpo. Después volvemos a dejar muchas horas sin comer al día siguiente, después volvemos a comer algo. Y así sucesivamente todos los días, ¿no? Eso es el ayuno intermitente. El más famoso o el más conocido es el de 16-8. 16-8 son el número de horas. 16, el número de horas que vamos a estar sin comer, y 8, el número de horas que vamos a estar comiendo. Pero así puede ser cualquier horario, no necesariamente ese es el ayuno intermitente. Hay gente que hace 18-6, hay gente que hace 24 y así sucesivamente. Cada quien llega en el mayor número de tiempo posible de horas que puede o que desea. Siempre yo lo que recomiendo es que procuren hacer el mayor número de horas que puedan, ¿no? Porque entre más horas, pues más van a ser los beneficios para su cuerpo y para su mente y para todo. Ahora, ese es el intermitente. Después seguimos con los prolongados, que esos son los que no son tan comunes o tan famosos, ¿no? ¿Qué quiere decir un ayuno prolongado? Que literalmente por lo menos vas a estar un día completo sin comer, 24 horas. Eso ya se considera un ayuno prolongado, porque ya no hay una intermitencia, ya literal estás dejando un día completo sin comer. Y lo mínimo es 24 horas, pero siempre lo ideal y lo que yo recomiendo es llegar por lo menos a 72 horas de ayuno prolongado. Si lo que quieres es obtener los mayores beneficios que te da el ayuno. Más adelante voy a explicar cuáles son los beneficios por cada una de las horas que van pasando en las que estamos nosotros sin comer o en ayuno. Esto es muy importante porque entre más horas van pasando, mayores van siendo los beneficios y también logramos unos beneficios que solamente se logran cuando ya pasaron muchas horas. Ok, y entonces, como les decía, el ayuno prolongado es mucho tiempo sin ingerir alimento. Ahora, hay 3 tipos de ayunos prolongados. El más común es el ayuno de agua, que quiere decir que solamente y únicamente vas a poder meter agua en tu cuerpo. Ese es el más común, el más conocido, el más famoso. Pero hay otros 2 que están entre el ayuno de agua. Uno es el ayuno de jugos. ¿Cuál es el ayuno de jugos? Quiere decir que en tu cuerpo metes jugos 100% líquidos. Esto es súper importante porque si hacen un ayuno de jugos, pero el jugo no es 100% líquido, solo con un pequeño grumo que tenga, una pequeña fibra, algo que sea un poco sólido, solo con eso ya el sistema digestivo se confunde, cree que estamos metiendo comida y empieza a activarse. Entonces, si van a hacer un ayuno de jugos, es muy importante que lo cuelen lo mejor posible y que sea 100% líquido para que mantengamos en reposo lo mayor posible el sistema digestivo. Esto es súper importante. ¿Y cuáles son los beneficios de un ayuno de jugos? A pesar de que no tiene exactamente los mismos beneficios que un ayuno de agua, el ayuno de jugos, como siempre digo, es muy bueno porque no activa el sistema digestivo. Sin embargo, nos puede dar todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, que necesita nuestro cuerpo. Entonces podemos mantener el cuerpo en un periodo mucho más prolongado de ayuno, pero nutriéndolo constantemente. Y ahora, si lo que quieren es poner su cuerpo en un estado de estrés mucho más extremo, mucho más de reto y de sanación y de purificación y de limpieza, etcétera, nos vamos al otro extremo, que es el ayuno seco. Seco quiere decir que no metes absolutamente nada líquido tampoco en tu cuerpo. Ni jugos, ni aguas, ni nada absolutamente. Es no comer y no tomar nada durante un periodo de tiempo específico. Entonces, bueno, solo recapitular, son 3 tipos de ayuno de comida: ayuno de jugos, ayuno de agua y ayuno seco. Cada quien decide cuál es el que quiere hacer dependiendo de sus objetivos, ¿no? Y dependiendo también de su estado de salud, porque hay personas que quieren hacer ayunos, pero tienen alguna deficiencia
tienen alguna enfermedad, entonces necesitan mantenerse constantemente ingiriendo algún tipo de vitamina o de proteína o de lo que sea. Entonces, esta es la mejor forma de hacer un ayuno sin poner en riesgo esa deficiencia o esa enfermedad que pudieran tener, porque pueden complementarse a través de un jugo, que algo muy importante que no comenté es los jugos tienen que ser 100% naturales. Puede ser que les metan frutas, verduras, nueces también, raíces, semillas, lo que ustedes quieran le pueden meter al jugo, siempre y cuando venga de la tierra y sea 100% natural. Que sea orgánico de preferencia y que nada de lo que le están metiendo haya pasado por ningún proceso químico, mucho menos que tengan algún tipo de azúcar, nada de eso. Entonces, bueno, ya habiéndoles explicado los diferentes tipos de ayunos de alimentos, ya habiendo explicado los diferentes tipos de ayuno, les voy a compartir un video que me encanta, muy corto, muy sencillo, donde explica claramente con imágenes exactamente lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en ayuno, ¿no? Entonces aquí véanlo por favor y ahorita al final se los explico un poco más a grandes rasgos. My food contains glucose, the fuel that feeds the trillions of healthy cells in my body. But that glucose also feeds something else. Zombie cells. Old, damaged cells that have lingered beyond their useful life. By spewing toxic sludge, these zombies infect other healthy cells, speeding up the aging process. Everything from hair loss and wrinkles to the onset of arthritis, cancer, and dementia. But what scientists have realized is that when we fast and cut off the supply of glucose, that zombie army is starved of energy, which saps them of their power. When food is plentiful, our body stores excess energy in the form of fat, under the skin and around the internal organs. When food is scarce, that fat is sent to the liver, where it's turned into an alternative fuel source called a ketone. And it's these ketones which provide the emergency power source, not only for our bodies, but also our brain. Ok, como pudieron ver en este video, hablan mucho de las famosas células zombies, ¿no? ¿Qué son las células zombies? Obviamente son células que no tienen ningún beneficio o que no están creándonos nada benéfico para nuestro cuerpo y por el contrario, completamente nos pueden estar afectando, ¿no? Y muchas veces de esas mismas células zombies pueden ocasionar o ser el origen de enfermedades más graves, enfermedades terminales o enfermedades delicadas, ¿no? Entonces, es por eso que el ayuno es tan poderoso, porque como pudieron ver en el video, literal, el ayuno acaba con todas las células zombies, o por lo menos dependiendo del tiempo que hayan hecho el ayuno, pero acaba con la mayoría de células zombies, o con muchas células zombies, lo cual hace exactamente ese proceso es el que hace que empecemos a sanar y también que empecemos a rejuvenecer. Porque al estar libres de células zombies, pues nuestro cuerpo funciona mucho mejor, mucho más productivamente, mucho más activamente, mucho más orgánicamente. Entonces todo eso hace que comencemos a sanar y a curarnos de manera orgánica. Ahora les voy a explicar lo que les comentaba de los horarios o de las horas que pasamos en ayuno, ¿no? ¿Qué representa cada una de ellas? Y aquí las tengo. De 0 a 12 horas, que es el más común, que es el que hemos hecho todos durante toda nuestra vida, que es literal, cenamos, nos dormimos, nos despertamos y desayunamos, que normalmente es entre 0 y 12 horas. Ese es el normal, el ayuno más común. Y literalmente en esos tiempos lo único que hace nuestro cuerpo es el proceso de digestión normal, ¿no? No tiene nada de específico, nada de benéfico adicional. Pero ¿qué pasa a partir de las 12 horas que nuestro cuerpo está en ayuno? Ojo, estas horas varían mucho dependiendo cada persona y cada cuerpo, pero les voy a decir como términos generales o
términos promedio u horas promedio en las que comienza a pasar esto. Entonces, en promedio, a partir de la hora 12 que estamos en ayuno, normalmente de la hora 12 a la hora 18 que estamos en ayuno, por eso es que el ayuno de 16:8 o de 18:6 es tan poderoso, porque ya a partir de la hora 12 hasta la 18, nuestro cuerpo se enfoca 100% en quema de grasa, quemar grasa, buscar toda la grasa, deshacerla, etc. Entonces, las personas que principalmente quieren quemar grasa, les recomiendo que todos los días ayunen por lo menos entre 16 y 18 horas, mínimo, ¿no? Si lo que quieren es quemar grasa. Ahora, ¿qué pasa después de la hora 18 en ayuno? Ahí comienza la cetosis, que también es un proceso muy, muy importante para nuestro cuerpo, porque es literal cuando empieza la limpieza de azúcar en nuestra sangre y también cuando ese mismo proceso de cetosis empieza a generar una mejora cardiovascular. Entonces, ¿qué significa esto? Para todas las personas que tienen alguna deficiencia o algún tema cardiovascular, es muy, muy bueno estar entre 18 y 24 horas en ayuno. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que nuestro sistema cardiovascular vaya mejorando poco a poco. Ok, ¿qué pasa de la hora 24 a la 48 que estamos en ayuno? Ahí comienza la famosa autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es literal cuando nuestro cuerpo, nuestras células empiezan a comerse entre ellas mismas, ¿no? Es cuando empieza el reciclaje de células dañadas y es cuando empieza también un proceso de limpieza cerebral. Entonces, como pueden ver, en realidad la magia profunda en nuestro cuerpo empieza desde la hora 24 hasta la 48. O sea, a partir del segundo día que estamos en ayuno. Ahí es cuando nuestro cuerpo empieza full a limpiar, a sanar, a regenerar, etc. ¿Qué pasa a partir de la hora 48 en adelante? Ahí nuestro cuerpo empieza a producir en mayores cantidades hormona de crecimiento. ¿Y por qué es importante la hormona de crecimiento? Si ya no soy un niño, ya no necesito crecer. No, para las personas que no saben, la hormona de crecimiento nos ayuda en muchos procesos, no solo de crecimiento, sino en procesos para desarrollar músculo, para tener mayor fortaleza interna de nuestros órganos, de todo, para que puedan prevenir enfermedades, para que puedan tener una mayor cognición cerebral. Para miles de cosas nos ayuda y nos sirve mucho la hormona de crecimiento. Entonces, a partir de la hora 48 empieza la generación exponencial de hormona de crecimiento. Y también a partir de la hora 48, que es el tercer día ya de ayuno, empieza la reducción de inflamación. ¿Y por qué es tan importante la reducción de inflamación para nuestra salud? Porque también la mayoría de enfermedades provienen de una inflamación. Por eso es que muchas enfermedades, el nombre termina en itis. ¿Qué es lo que significa itis? Inflamación, literalmente. Entonces, por dar algunos ejemplos, bronquitis, colitis, dermatitis, cistitis, etc. Les puedo decir miles de enfermedades que terminan en itis, ¿no? Pero al final es muy importante que quede claro que itis es una inflamación y que a partir de la hora 48 en completo ayuno, o sea, en el tercer día de ayuno, lo que hace nuestro cuerpo es comienza a reducir la inflamación de todos esos órganos que tengamos inflamados. Y ahí también es un proceso de magia absoluta, porque empezamos a sanar todo eso que podamos tener inflamado, o a prevenir en caso de que todavía no tengamos una enfermedad, pero pudiéramos estar en camino a tenerla, empezamos a prevenir esa enfermedad a través de la reducción de la inflamación. Y bueno, después de la hora 54 ya empieza el pico máximo de autofagia, ¿no? Que ya les expliqué qué es la autofagia. Entonces, como pueden ver, el día 3 de ayuno es muy, muy importante y muy poderoso, porque ahí empieza una sanación muy, muy profunda en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es el último proceso? A partir de la hora 72 de ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos en el cuarto día de ayuno. Ahí es cuando comienza la formación de células madres, la regeneración celular
y la reparación de tejidos. Entonces, literalmente en el cuarto día empieza el pico máximo de regeneración, de sanación, de producción de células madre. Para los que no ubican bien este término de células madre, las células madre nos ayudan mucho a regenerar, a rejuvenecer, a curar, a sanar, etc. Entonces, imagínense que estamos haciendo ese proceso de regeneración de células madre de manera natural en el cuarto día de ayuno. Por eso es que cuando me preguntan cuánto es lo recomendable de hacer un ayuno prolongado, yo siempre digo por lo menos 3 o 4 días, porque ahí es realmente cuando empieza la magia y cuando empieza la sanación. Entonces yo les recomiendo, si van a hacer un ayuno prolongado, que lo hagan de 3 o 4 días, en completo ayuno, sin ningún alimento, de preferencia solo agua. Sobre todo si tienen algún tema físico o mental que quieran sanar. Eso de verdad les va a hacer la diferencia en temas de salud. Ya habiendo comentado todos los beneficios y qué es lo que pasa en cada una de las horas en las que estamos en ayuno, vamos a pasar a un tema súper importante, que es el proceso para prepararnos para entrar en un ayuno, el proceso para mantenernos en ayuno, el proceso para salir del ayuno y lo que vamos a hacer los siguientes días después de que terminamos el ayuno. Esto es súper importante de verdad y siempre lo menciono porque veo que muchas personas que hablan de ayunos no explican esto tan a detalle y esto es primordial. ¿Por qué? Porque si no se hacen estos pasos de manera correcta, en lugar de tener un beneficio a través del ayuno y en lugar de ayudarnos a sanar, a curar, etc., podríamos llegar a no tener o a no ver ningún resultado o inclusive a afectar nuestro cuerpo por no hacer un ayuno de manera correcta. Por eso es que hay tantas personas que dicen, yo ayuné y no me sirvió y me sentí peor o me enfermé o muchas otras cosas que pasan cuando no se hace un ayuno de manera correcta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para entrar en un ayuno? Sobre todo si va a ser un ayuno prolongado. Nos debemos de preparar por lo menos con 2 o 3 días de anticipación. ¿Y qué es lo que hacemos en estos 2 o 3 días? Primero es empezar a comer paulatinamente más saludable. Empezar poco a poco a limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Sin azúcar, sin procesados, sin alcohol, sin nada de alimentos o de bebidas que sabemos que son tóxicas y que no ayudan a nuestro cuerpo. Entonces lo ideal es por lo menos, dependiendo qué tantos días van a ayunar, pero por lo menos 2 o 3 días, empezar a prepararse y empezar a limpiar su cuerpo para entrar en ayuno. Okay. ¿Y qué es lo que debemos de hacer 2 días? ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer por lo menos 2 días antes de entrar a un ayuno? Ese día recomiendo comer solo frutas y verduras, nada más. Sin cocinar, sin procesar, sin ningún condimento, nada. O sea, literal, solo frutas y verduras crudas. Esto mismo caso lo que va a hacer es va a empezar a acostumbrar a nuestro cuerpo a alimentos mucho más limpios, mucho más saludables y que no entre de golpe el cambio o que sea un choque de pasar de comer muy mal a tener el cuerpo completamente limpio, ¿no? Porque ahí es cuando nuestro cuerpo entra como en cortocircuito. Entonces lo mejor es que sea una entrada muy, muy orgánica y muy polite, por así llamarlo, para nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué recomiendo hacer exactamente un día antes de entrar en un ayuno, sobre todo si es prolongado y si va a ser solo de agua? Recomiendo un día antes, por la mañana, comer únicamente frutas. ¿Por qué frutas? Porque las frutas es el alimento que contiene mucho mayor líquido de manera natural. Entonces, es el alimento perfecto para crear esa transición entre sólidos y líquidos de nuestro cuerpo. Recomiendo en la mañana, un día antes de empezar el ayuno, solo fruta, y por la tarde, jugos de preferencia, siempre lo digo, 100% naturales. Recomiendo mucho que estos jugos estén balanceados, que tengan por lo menos una proporción equitativa de frutas y verduras para que no sea tanta fructosa y también para que nos aseguremos de tener el complemento completo de vitaminas, proteínas, minerales, etc. La pregunta que siempre me hacen es ¿cómo podemos en un jugo tener proteína? Entonces, hay muchas proteínas que son vegetales, las pueden buscar en Google, pero simple y sencillamente alguna de esas pueden ser
Por ejemplo, hay muchos tipos de nueces, de semillas que tienen proteínas, entonces las ponemos en nuestra licuadora o en nuestro extractor o en lo que sea que queramos, lo licuamos, lo colamos y ahí ya va a salir 100% líquido, una mezcla de todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, esa transición es perfecta porque nuestro cuerpo está pasando de un estado sólido a un estado líquido, pero con nutrientes. Entonces, todavía estamos nutriendo a nuestro cuerpo, pero ya lo estamos limpiando para que empiece a acostumbrarse a que consumamos únicamente líquidos. Y entonces sí, ya habiendo realizado eso de manera correcta, entramos en un ayuno al día siguiente, en el cual, lo repito y como siempre lo menciono, es única y exclusivamente agua. Ahorita les voy a mencionar todo lo que no debemos consumir ni hacer, tanto en la preparación ni estando en ayuno. Pero sí, para mí es muy, muy importante que comprendamos que si el ayuno va a ser de agua, es únicamente agua. No es café, no es té, no es aceite, no es vinagre, no es nada de eso. El ayuno correcto es única y exclusivamente agua. Es un vacío. ¿Por qué? Porque el objetivo es limpiar nuestro cuerpo. Y la base de la limpieza, obviamente, es no ensuciar más el cuerpo, ¿no? Y bueno, ya que definimos si vamos a ayunar 1, 2, 3, 4, los días que sean, ¿cómo vamos a salir de un ayuno? Exactamente igual como entramos, es como vamos a salir, pero a la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Ya que terminamos de ayunar, es muy importante que lo primero que hagamos sea un jugo. Mismo caso, 100% natural, 100% líquido. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo nuevamente se empiece a acostumbrar a meter nutrientes, pero de manera líquida, ¿no? Por eso es que esa transición es muy buena. Siguiente paso, frutas. Mismo caso, las frutas tienen mucho líquido y es el alimento perfecto para hacer esa transición entre líquidos y sólidos. Eso por lo menos el primer día ya que rompieron el ayuno, solo jugos y solo frutas. Ya al día siguiente empezamos con frutas y verduras. Y ya al tercer día, cuarto, etcétera, empezar a comer más alimentos, pero procurar que no sean procesados, que no tengan químicos, para que nuestro cuerpo poco a poco se vaya acostumbrando de manera más orgánica, ¿no? Es muy, muy importante este proceso, tanto de entrada como salida, porque si no se lleva a cabo de manera correcta, como les mencioné, podrían crear un shock en el cuerpo de pasar de un estado sucio, por así llamarlo, sólido, a un estado completamente líquido, completamente limpio, y luego regresar a otro estado de sólido, de toxinas, etc. Me pasó un caso, ¿no? Siempre lo menciono, una persona que estaba haciendo ayuno conmigo, y el último día que ayunó ya no aguantó más y se quiso comer unos chilaquiles directo, sin jugos antes, sin frutas, sin nada. Y ella dijo, ya no aguanto, me voy a comer unos chilaquiles. Bueno, imagínense que su cuerpo está 100% limpio, 100% puro, y le meten chilaquiles, que tiene grasa, que tiene lácteos, que tiene picante, que tiene tantas cosas tan ácidas. Obviamente es un choque muy fuerte para el sistema digestivo. ¿Y qué es lo que le pasó? Le dio una diarrea, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que tengan mucho cuidado y mucha precaución con eso, sobre todo para salir de un ayuno, ¿no? Y que lo hagan de la manera más natural y más orgánica posible. Ahora, súper importante, ¿qué es lo que debemos evitar para entrar en un ayuno, para prepararnos para un ayuno, para mantenernos en un ayuno y para salir de un ayuno? Debemos evitar consumir fármacos. Ojo, esto es muy importante. Si alguien tiene una enfermedad, si alguien tiene una deficiencia o algo que sea mucho más delicado, es importante que consulten con un especialista antes de hacerlo, o conmigo o con quien más confianza le tengan. Pero es muy importante que esto lo confirmen y lo chequen antes de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque en el mismo caso es un tema delicado y cada quien es responsable de su cuerpo, ¿no? Cada quien es responsable de su salud, entonces les pido que lo validen antes. Pero bueno, si no tienen ningún tema delicado de salud ni ninguna deficiencia nutricional,
Entonces, lo que yo recomiendo es para prepararnos, para entrar y para salir de un ayuno, es no consumir ningún fármaco, evitar café. Este punto es muy importante porque hay gente que comenta que no pasa nada si tomas café estando en ayuno y que no rompe el ayuno. ¿Qué es lo que siempre les comento y qué es para mí lo delicado del café? Aunque sea 100% orgánico, de grano, natural, molido y que no tenga nada sólido. ¿Qué es lo que hace el café? El café altera nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos completamente en ayuno, completamente limpios, completamente puros? Obviamente cualquier cosa que le metamos al cuerpo se va a exponenciar. Entonces, imagínense algo que afecta a nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo va a afectar mucho más drásticamente si estamos limpios, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que en estos días, por lo menos, no consuman café, por favor. Mismo caso con las drogas o cualquier sustancia psicoactiva, ¿no? Sobre todo, aunque no sea comida o aunque no sea sólida o alimento, aunque sea fumada, inyectada o no sé, cualquier tipo de variante que ya hay para consumir drogas, yo siempre recomiendo no hacerlo. ¿Por qué? Exactamente por el mismo caso que expliqué con los cafés. Porque esas sustancias alteran nuestro sistema nervioso central. Entonces, imagínense estar completamente puros, completamente limpios. Meter algo que puede alterar puede ser muy delicado para su salud. Entonces, por favor, procuren no hacerlo. Obviamente no azúcares, no harinas, no gluten, nada procesado, evitar procesos de cocción de alimentos, evitar alcohol, cigarro. También me preguntan mucho acerca de vitaminas o suplementos alimenticios. Mismo caso, yo lo que siempre les recomiendo es que si esos días quieren tomar alguna vitamina o algún suplemento, procuren que sea en esos días 100% natural, o sea que literal, por ejemplo, si necesitan consumir vitamina K, potasio, pues procuren comer plátanos, ¿no? O hacer té de plátano natural o así cualquier otro ejemplo de cualquier vitamina, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, aunque las vitaminas, los suplementos son muy buenos y nos ayudan a nutrir nuestro cuerpo, cuando son procesados pasan literalmente por un proceso químico, un proceso industrial. Entonces ya llevan ahí contenidos algo que no es 100% natural. Entonces el objetivo de este proceso que vamos a hacer de limpieza de nuestro cuerpo es que esté nuestro cuerpo 100% limpio, 100% natural, 100% orgánico. Entonces, si pueden hacerlo, evítenlo estos días. Y les repito y lo recalco, ¿no? Siempre y cuando no tengan una deficiencia nutricional, ¿no? y estén sanos. Porque si la tienen, entonces sí es importante que la cubran o que revisen con algún especialista que procede en esos casos. Ahora vamos a mencionar los síntomas de desintoxicación o de purificación o de sanación. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando están completamente en ayuno, eso es lo que va a pasar con su cuerpo. Van a limpiar, van a desintoxicar, van a sanar, van a hacer muchos procesos depurativos. Como siempre lo explico, cuando intoxicamos o envenenamos nuestro cuerpo, este es un proceso de 2 vías, proceso de entrada y proceso de salida. ¿Qué quiere decir? Que nos afecta 2 veces. Cuando lo consumimos y cuando lo sacamos, ¿no? Entonces, si su cuerpo tiene algún tipo de intoxicación, ya sea por comida, por bebidas, por drogas, por medicinas, por lo que sea, esto les afectó cuando entró y también cuando salió. Un claro ejemplo para entender esto es el alcohol y las crudas, ¿no? Normalmente cuando consumimos mucho alcohol, nos sentimos muy mal al final de la noche, sentimos náuseas, sentimos mareos, etc. Pero también lo sentimos al día siguiente, cuando nuestro cuerpo lo está sacando, ¿no? Esa es la famosa cruda o resaca. Nuestro cuerpo está intentando sacar todas esas toxinas y pues obviamente nos sentimos mal cuando lo estamos sacando. Bueno, exactamente igual funciona con los ayunos. Con los ayunos todo lo que van a sacar, su cuerpo lo va a reflejar y es muy probable que tengan muchos síntomas de esa desintoxicación, de esa sanación, de esa depuración y que esos síntomas sean fuertes. Entonces siempre lo menciono y siempre lo comento, el ayuno
No es un paseo por las nubes. El ayuno es un reto, es algo complicado, es algo confrontador y es algo duro. ¿Por qué? Porque van a estar sacando y limpiando su cuerpo lo mayor posible, ¿no? Obviamente, estos síntomas son diferentes en cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona hemos intoxicado nuestro cuerpo de manera diferente. Estos síntomas van a ser proporcionales a la forma en la que intoxicamos nuestro cuerpo y van a ser diferentes en cada persona, ¿no? Al final les voy a mencionar todos los posibles para que lo tengan en mente y sepan que esto es normal, que es natural, que están limpiando su cuerpo, que lo están desintoxicando y no entren en crisis, no entren en conflicto cuando les pase esto, ¿no? Porque mucha gente se asusta y dice, no, ya me está pasando esto, tengo que volver a comer, o tengo que ir con el doctor, o tengo que ir, o buscan alguna solución, ¿no? No es solucionarlo, es simplemente descansar, reposar, permitir que su cuerpo sane, que limpie, que purifique, etc., ¿no? Ok, entonces los síntomas son dolores de cabeza, dermatitis, sarpullido, acné, debilidad muscular, debilidad corporal, cansancio, gripa, calentura, náuseas, mareos, vómitos, diarrea, dolores musculares, mal aliento, sudoración con muy mal olor, nariz tapada, nariz con escurrimiento, bronquitis, palpitación irregular, menstruación irregular. Y bueno, no está de más recalcar, como les digo, no quiere decir que vayan a tener todos estos síntomas. Cada persona tiene síntomas diferentes, pero es importante que los conozcan todos a detalle. Algo que siempre me gusta mencionarles es que nuestro cuerpo es una de las máquinas más perfectas que existe y que ha existido. Entonces, siempre todo lo que buscamos fuera lo podemos tener dentro. Nuestro cuerpo sabe perfectamente cómo sanar, cómo regenerar, cómo curar, cómo curarse a sí mismo, ¿no? Y el claro ejemplo es una herida, ¿no? Nos herimos, se abre nuestro cuerpo, sale sangre, nuestras venas, lo que sea. ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo con el paso del tiempo? Literal, empieza a regenerar todo de manera perfecta hasta que quede como si no hubiera pasado nada, imagínense. Entonces, eso mismo hace nuestro cuerpo no solo externamente, sino también internamente cuando tuvimos algún tema interno, alguna enfermedad, alguna intoxicación, lo que sea. Nuestro cuerpo lo cura. Entonces, eso es lo que hace exactamente el ayuno. El ayuno hace que nuestro cuerpo recupere ese poder tan grande que tiene de regeneración y empiece a sanar. ¿Y por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo hace cuando estamos comiendo o cuando no ayunamos? ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan preocupado, tan enfocado en estar digiriendo, en estar trabajando, en estar procesando, en tantas funciones que realiza el cuerpo cuando estamos comiendo o cuando estamos en un proceso de digestión, que no le da tiempo para hacer todas las demás funciones. Entonces, por eso es que el ayuno, el vacío, es tan importante, porque le damos espacio y le damos tiempo a nuestro cuerpo de que se sane, se cure y se regenere de manera natural y lo haga solo. Este último punto, no por ser el último, es el menos importante. De hecho, es todo lo contrario, es el más importante de todos. Lo que yo aprendí es que cuando vamos a hacer un ayuno, sobre todo prolongado, es muy importante que establezcamos 4 objetivos. Estos 4 objetivos no deben menospreciarlos porque van a ser la base y van a ser los pilares que les van a permitir mantenerse firmes cuando están ayunando, ¿no? Y cada vez que su mente, porque la mente es muy traicionera, les diga, rompe el ayuno, cómete un dulce, cómete un postre, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás pasando a través de esto? La mente nos va a dar 1000 excusas para romper el ayuno. Entonces, cada vez que lleguen esos pensamientos intrusivos a la cabeza, ustedes van a recordar sus 4 objetivos, van a leer sus 4 objetivos y van a decir, estoy haciendo el ayuno por estos objetivos y nada me va a impedir de romperlo, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos? El primero y el más común es un objetivo físico, ¿no? Bueno, uno o varios, no tiene que ser solamente uno, pero son 4 pilares, ¿no? Entonces, el primer pilar es físico. Entonces, ponen su objetivo u objetivos físicos.
No sé, puede ser quiero bajar de peso, quiero ganar músculo, quiero sanar, tengo una enfermedad, quiero que mi piel esté más limpia, quiero verme más joven, lo que sea que ustedes quieran, lo apuntan en el pilar físico. Segundo pilar, mental. Lo que sea que quieran resolver en su mente. Que sea eliminar la ansiedad, eliminar depresión, estrés, etcétera. Cada uno ya sabe, cada uno debe saber el tema mental que tenga, en el que quiera trabajar y en el que quiera resolver. Pero bueno, es muy importante que lo apunten y lo tengan muy claro porque al final el ayuno los va a ayudar a resolver ese tema mental. Tercer pilar, espiritual. O yo le llamo espiritual, pero bueno, cada quien le puede llamar como sea. La que sea la conexión que consideran superior, que no es material, que no es con este cuerpo, sea que crean en Dios, sea que crean en algo superior. El objetivo del ayuno es que tengan una mejor comunicación con eso que no está en este plano físico y que está en un plano espiritual, sea su alma, sea Dios, sea su yo superior, como sea que ustedes le quieran llamar, pero el ayuno es muy poderoso para conectar con eso superior que todos tenemos. Entonces, apunten y establezcan cómo quieren que sea esa conexión o esa comunicación. Y bueno, por último, cuarto pilar, e importante también, es objetivo financiero o económico. ¿Qué es lo que quieren que pase con sus finanzas, con su economía? Apunten lo que sea. Puede ser tener algo material nuevo, puede ser un mejor trabajo, puede ser más dinero, lo que sea que ustedes quieran, o pueden ser varios, lo apuntan. ¿Cómo funciona el ayuno en este tema económico financiero? Una de las principales cosas o principales procesos químicos que produce el ayuno es la generación y acumulación de dopamina. No sé si todos conozcan la dopamina, no voy a entrar en temas muy científicos y mentales, pero al final la dopamina es el químico que nos ayuda a lograr y a conseguir muchos objetivos. Entonces, obviamente, al ustedes generar más, tener más, pues va a ser mucho más fácil que logren todos esos objetivos materiales, financieros, económicos que tengan, ¿no? Al ir creando esa energía, esa dopamina dentro de su mente y dentro de su cuerpo. Ok, y bueno, nada más para cerrar, quiero compartirles varias recomendaciones que doy cuando estamos en ayuno, que para mí son muy poderosas y que ayudan a potenciar esta limpieza, esta desintoxicación. Punto número 1, ejercicio. Ahora ojo, el ejercicio, sobre todo cuando están haciendo varios días de ayuno, solo de agua o ayuno seco, que es muy importante que el ejercicio que hagan no sea de alto rendimiento, porque de por sí su cuerpo ya va a estar en un estado de estrés muy grande. Si hacen ejercicios de alto rendimiento, pueden poner en riesgo su cuerpo. Entonces, ejercicio de alto rendimiento solo antes de empezar el ayuno, después de terminar el ayuno o si están haciendo ayuno de jugos. Si no es así, ejercicio que no sea de alto rendimiento. Otra recomendación que doy es hacer yoga. El yoga cuando están haciendo ayuno es muy bueno porque ayuda a acelerar esa limpieza, esa depuración. Vapor o sauna de preferencia, son muy buenos porque normalmente muchas de las toxinas las sacamos a través del sudor. Entonces el vapor y el sauna hacen que ese sudor salga de manera mucho más rápida. Entonces les recomiendo mucho esos dos. Mismo caso, si están en un ayuno prolongado de agua, tengan también precaución y cuidado cuando se meten esos dos. De preferencia háganlo acompañados o supervisados. ¿Por qué? Porque no van a tener mucha energía, entonces es importante que alguien los esté cuidando y los esté vigilando. De hecho, no solo cuando se meten al sauna o al vapor. Lo ideal es que, sobre todo si es un ayuno prolongado de agua o seco, procuren estar acompañados el mayor tiempo posible por alguien que los esté cuidando, que les esté dando soporte. Sol. El sol es muy bueno también. Mismo caso, porque les ayuda a sacar a través del sudor y también les da vitaminas y les da energía que no necesariamente es a través de la alimentación, sino es a través
del sol. Entonces les recomiendo mucho tomar sol esos días. Dormir o sueño. Les recomiendo mucho dormir el mayor tiempo posible y lo mejor posible durante esos días. Mismo caso, para que los procesos de sanación, depuración, etcétera, sean más profundos. Estar en la naturaleza es súper recomendable cuando están en ayuno. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene muchas propiedades que nos ayudan a exponenciar este estado, esta limpieza, que nos da energía también a través de todos los electrones que fluyen por la Tierra. Entonces es muy positivo que puedan estar en la naturaleza el mayor tiempo posible durante estos días. Y por último, si acostumbran a hacer meditación, recomiendo mucho que lo hagan cuando están en ayuno, porque van a ver que la meditación es muy diferente y es mucho más profunda estando en ayuno. Entonces, bueno, aquí termina la masterclass, termina el taller de ayunos. Les agradezco mucho que hayan participado, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Por favor, les pido que si van a ayunar, vean y hagan esto con mucho respeto, con mucha admiración para ustedes, para su cuerpo, pero también con los debidos cuidados que corresponden. Porque como siempre lo digo, el ayuno es muy, muy poderoso y puede ser mucho más poderoso siempre y cuando se hace de manera correcta, se hace con la correcta supervisión y con la guía correcta y con los pasos correctos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Por favor, si llegan a tener alguna duda, si quieren más información, consúltenla, ya sea conmigo, mándenme algún mensaje, agenden alguna sesión personalizada o con cualquier otro experto en el que confíen, que sepa bien de temas de ayuno. Pero si tienen dudas mucho más específicas y sobre todo lo que les comenté, si tienen temas de salud específicos, es muy importante que antes de hacer esto lo consulten con un especialista o lo consulten a detalle conmigo, por favor. Entonces, no está de más recalcar eso. Ustedes son responsables de lo que están haciendo. Yo únicamente pretendo darles una guía, pero todas las decisiones que tomen a partir de ahora con su cuerpo, con el ayuno, es responsabilidad de ustedes. Gracias y aquí estamos a la orden.